Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos el gusto, el privilegio de contar con la presencia del profesor Jorge Piñón, investigador no residente del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, quien recientemente vaticinó un nuevo colapso del sistema electroenergético en Cuba en los próximos meses. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos aquí en Martín Noticias en su casa. Un placer estar con ustedes, gracias. Profesor, ¿cuáles son los principales factores, más allá del aumento de esta demanda en el verano, que impulsan este colapso inminente del sistema electroenergético en Cuba? Bueno, que estructuralmente la oferta de energía para llenar ese espacio o esa demanda que vamos a tener en el verano no está disponible. Por ejemplo, aquí en los últimos días tenemos entre 9 y 10 unidades que representan casi la mitad de la capacidad de las termoeléctricas cubanas fuera de servicio por causas de mantenimiento o por averías. Lo mismo con la energía eólica. Tenemos el proyecto de la Herradura que no está terminado. La biomasa tampoco lo está. Tenemos el proyecto de el Central Ciro Redondo, que ya se terminó, por cierto, pero no tiene caña para producir los 65 megawatts que está supuesto a producir. Así que Cuba estructuralmente tiene un problema en lo que es la columna vertebral del sistema, que son las termoeléctricas, con más de 40 años de producción, con poco mantenimiento. Así que ese es el problema. Sí, tenemos un nuevo aumento ahora en lo que es la energía solar, pero yo creo que eso no va a ser el comodín que lo va a sacar a ellos de apuro este verano. Profesor, usted mencionaba la pérdida del 50% de generación en las termoeléctricas. ¿Qué factores han contribuido a ese deterioro y el impacto actual de ese deterioro en la red eléctrica? Bueno, en primero son unidades viejas, tienen más de 40 años de explotación. Estas unidades tienen casi siempre una vida natural de entre 30 y 35 años. Estas unidades han recibido muy poco mantenimiento operativo, mucho menos mantenimiento capital. También usan petróleo cubano, que es un petróleo de alto azufre, un crudo pesado, y es como un círculo vicioso, porque eso también tiene un alto daño a las unidades. Así que las reparan y como tú ves o todos podemos ver, a los pocos meses están otra vez fuera de servicio. Así que es un sistema extremadamente frágil, que no hay recapitalización ninguna en el horizonte. En el 2015 Rusia le dio a Cuba un crédito de 1.200 millones de euros para traer cuatro nuevas plantas de generación, cada una de 200 megawatts, una para Mariel y tres para Santa Cruz del Norte, y nunca se llevó a cabo. Si esas unidades estuvieran hoy en funcionamiento, pues ellos no tendrían el problema que tienen hoy. Mario, es un problema estructural que desafortunadamente no tiene solución a corto plazo. Profesor, ¿cómo interpreta, y quiero que nos hable un poquito de esto de la sobreoferta del crudo cubano? ¿Qué significa esto? Pensamos en los cubanos de a pie que nos están viendo, en la gente de la isla que nos está viendo. Expliquémosle qué cosa es esto de la sobreoferta del crudo cubano y la incapacidad de las refinerías cubanas para procesarlo, y qué implicaciones tiene esto en la crisis de combustible. Bueno, esa es una pregunta que estamos ahora nosotros analizando, y desafortunadamente no es fácil con la respuesta. Cuba hoy consume alrededor de 40.000 barriles diarios de producción doméstica en la franja norte entre Varadero y La Habana. Es un crudo pesado de un alto contenido de azufre. El 80%, 85% de esa producción va para las termoeléctricas y también para la industria pesada cubana, como la Antillana de Acero, como las fábricas de cemento. La pregunta que nos estamos haciendo nosotros, si el 50% de las termoeléctricas cubanas no están trabajando, ¿dónde está yendo ese crudo cubano? Cuba tiene limitado almacenamiento, como tú bien recuerdas, perdieron 1 millón de barriles con el incendio de la terminal de Matanzas, creo que fue en el 22. Sí, están usando algunos de sus buques de cabotaje como almacenamiento flotante. Pero tenemos una pregunta a la cual desafortunadamente no hay una respuesta. ¿Dónde está yendo este crudo pesado cubano
que no se está quemando en las termoeléctricas de Mariel, la misma Guiteras, Nuevitas y en muchas otras. Las refinerías cubanas no lo pueden procesar. Es un crudo muy pesado que necesitan refinerías de alta conversión. Así que el límite o el uso limitado del crudo cubano es en las termoeléctricas y no sabemos dónde está yendo ese crudo. Profesor, en cuanto a las medidas recientes, por ejemplo, el régimen acaba de anunciar la venta exclusiva de gasolina especial en dólares. ¿Usted cree que estos sean respuestas adecuadas a esta crisis o pueden empeorar la situación? ¿Qué alternativas pudiera usted proponer? Bueno, ese no es un problema necesariamente relacionado con el suministro de gasolina. Yo creo que ese es un problema económico que ellos necesitan captar la mayor parte o la mayor cantidad de dólares posibles para poder comprar petróleo y otros productos en los mercados internacionales. Así que esta es una forma para captar dólares. Los carros que usan la gasolina premium en Cuba son los carros turistas, los carros de los diplomáticos que son personas que pueden pagar en dólares. Así que para ellos este es un mercado cautivo que le puede ayudar a generar dólares. Pero fíjate que la gasolina regular todavía la han dejado en peso o en moneda nacional. ¿Por qué? Porque esa es la que el público en realidad consume. Y también el diésel, fíjate que no cambiaron el diésel tampoco, solamente la premium, una vez más, porque los clientes de la premium pueden pagar en dólares. Profesor, con respecto a este tema del colapso del sistema electroenergético, ¿cómo puede afectar económicamente al país, a la población, este colapso inminente en la vida cotidiana de los cubanos? Bueno, no hay ninguna economía en el mundo que pueda ser óptima si no tiene energía limpia, energía segura, que no tiene interrupciones en su sistema. Tú no puedes operar un país con lo que está pasando en Cuba. Solamente países quizás como Haití, que son países totalmente colapsados, están operando en una situación similar. Y esto impacta, esto es una cadena de valor continua. La electricidad impacta la producción de alimentos, la energía impacta lo que es el comercio, el transporte. Es decir, la economía cubana está, uno de los factores principales por la cual la economía está colapsada es por la falta de energía y también por el modelo económico centralizado que tienen ellos. Ellos tienen que abrir su economía tal como lo hizo Vietnam. Por ejemplo, Vietnam, que es un país comunista hoy en día, en el 1996 abrió su sector agrícola y hoy Vietnam es el mayor productor, uno de los mayores productores y exportadores de arroz en el mundo. Cuba puede hacer lo mismo. La biomasa, Mario, va a aportar a Cuba valor muy importante, no solamente en azúcar, pero también en etanol para combustible y también para biomasa, para electricidad. Mira Brasil, el 12% de la generación eléctrica en Brasil viene de la biomasa. ¿Por qué Cuba no lo puede hacer? Lo puede hacer, pero no lo puede hacer porque tienen un modelo económico que no permite el crecimiento de la industria azucarera cubana que los ha traído hoy en día a esta posición de que tienen que importar azúcar. Profesor, ante el deterioro de la infraestructura actual, ¿qué soluciones a corto y a mediano y a largo plazo podrían implementarse? Usted nos hablaba, por ejemplo, de la apertura, ¿no? al mercado, de la apertura a la empresa privada, para mitigar esta crisis y diversificar esta matriz energética, porque el régimen nos habla mucho de los paneles fotovoltaicos y usted me decía en una entrevista anterior, eso es pico de gallo, eso es puro cuento, con eso no van a poder resolver el grave problema que tiene Cuba. Bueno, ahora recientemente, como tú sabes, acaban de inaugurar un nuevo parque solar en la Escuela de Enfermería en el Cotorro, que va a producir alrededor de 22 megawatts. Y también tiene un sistema de almacenamiento de batería con una capacidad de 50 megawatts. Así que aplauso para ellos que terminaron este proyecto. Lo que a mí me sorprende es que tienen una cuota o una meta faraónica de llegar a 55 parques solares con 1.200 megawatts para fin de este año. El gobierno cubano, por alguna razón, les encantan los titulares.
titulares que dicen que algo importante se va a lograr, la zafra de los 10 millones, la famosa vaca lechera. Es decir, los titulares para ellos son importantes, pero desafortunadamente su récord o su historial no es bueno, no terminan los proyectos. Una vez más, la herradura eólica, ahí está casi 10 años y no todavía está conectada. Ciro Redondo, no hay azúcar. Así que este proyecto solar para ellos, una vez más, no tengo palabra para lo que ellos quieren lograr para fin de año, que son 52 parques solares con 1.200 megawatts. Por cierto, Mario, hoy en día es solamente 300 megawatts en total la contribución de la energía solar en Cuba. Así que esta es una meta en realidad que para mí va a ser difícil para ellos. Y recuerda que la energía solar también es importante para las horas pico, no es la columna vertebral del sistema del día y noche. Cuando no hay sol, cuando hay sombra, si no tienes las baterías de almacenamiento, la energía solar no tiene ningún aporte. Profesor, en cuanto a, hablemos del mercado internacional, ¿en qué medida las relaciones internacionales del régimen cubano, por ejemplo, con Venezuela o Rusia, pueden condicionar y ayudar al régimen a paliar esta crisis? ¿Qué se está viendo con respecto a la entrada de combustible, por ejemplo, desde Venezuela? Yo creo que todos estamos esperando a ver qué acciones toma esta administración en Washington en contra de Venezuela. Todavía están trabajando bajo la licencia que el presidente Biden le dio a compañías internacionales, incluyendo la americana Chevron, que pudieran exportar su producción de Venezuela, que esto le ha permitido a Venezuela llegar casi al millón barril diario de exportación, no a Cuba. Hoy Cuba depende o tiene una demanda de alrededor de 120.000 barriles diarios, 40 de producción, es un déficit de 80. México ya no está enviando lo que enviaba antes. Ahora mismo salió un pequeño tanquero de Tampico que debe llegar al puerto de Novitas aquí en la próxima semana. Venezuela está a un promedio ahora de 22.000 barriles diarios y y en nuestra opinión, como resultado de las sanciones que Biden le puso a Rusia, llegó un tanquero ruso bastante grande de 114.000 toneladas que está en la bahía de Nipe ahora mismo, transbordando petróleo a Lourdes, que es un pequeño tanquero cubano, para poder entonces llevarlo a Matanzas. Así que Cuba hoy en día depende de México y de Venezuela, pero no al mismo nivel que dependían anteriormente. Ahora está llegando al fin petróleo ruso. Viene una nueva embarcación, Marlin, que cargó en Francia alrededor de 300.000 barriles diarios, o 300.000 barriles de diésel, que llega el 5 de marzo. Eso le costó a Cuba, eso lo pagó Cuba en los mercados internacionales. Así que sí, Cuba tiene un importante déficit en combustible, que lo estás viendo, por ejemplo, en los grupos electrógenos que tienen la falta de diésel. Pero ese déficit últimamente lo están cubriendo de su propio bolsillo y pagando por el fuerte valor que tiene en dólares. Por último, profesor, ¿qué señales o indicadores deberíamos estar pues, pendientes para observar y confirmar esta tendencia hacia el colapso del sistema electroenergético y qué medidas urgentes se podrían tomar para prevenirlo? No, medidas urgentes a corto plazo desafortunadamente no pueden tomar nada. Lo que estamos viendo es que hay un déficit, una vez más, si ves todos los partes o los reportes de la UNE, es alrededor de 1.500 a 1.600 megawatts el déficit, con una demanda últimamente por debajo de los 3.000 megawatts. Cuando llegue el verano y veamos esa demanda en 3.000, 3.500, 3.600 megawatts y el déficit continuando entre 9 y 10 unidades, ahí es donde vas a ver el fallo. Recuerda, Mario, el problema es que aquellas unidades que están funcionando solamente están operando a un 65% de capacidad porque ellos también son débiles desde el punto de vista de producción. Más estrés, cuando más recorte hay en el sistema, más estrés y más dependencia tenemos en las otras unidades que están operando, pero están operando ya bajo condiciones extremadamente difíciles. Ese es el problema mío que creo que vamos a tener aquí en los meses del verano, donde entonces vas a ver otra vez un apagón nacional
como ha ocurrido ya un par de veces. Muchísimas gracias, profesor Jorge Piñón, profesor investigador no residente del Instituto de Energía de la Universidad de Texas. A todos ustedes, como siempre, les pido, síganos en las redes sociales, manténganse informados aquí en Martín Noticias. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Feliz tarde.